Amada Iglesia del Señor, bendiciones. Hoy es un día muy especial porque es Fiestas Patrias, 28 de julio. Felices Fiestas Patrias, amada Iglesia del Señor. Dios tiene algo especial con nuestra nación. Dios tiene cosas grandes para esta tierra bendita, esta tierra donde realmente fluye la leche y la miel, como dice su palabra, donde hay mucha bendición, pero la va a haber aún mayor. Eso lo creemos porque Dios está fijando sus ojos desde hace mucho tiempo sobre esta nación y su pueblo se ha humillado delante de Él y Dios tiene misericordia de los que se acercan confiadamente a Él. Hoy nos toca el capítulo 8 de Hebreos y es un capítulo central de una sección de capítulos desde el 7 hasta el capítulo 10, donde se muestra a Jesús, a Jesucristo, como el sumo sacerdote infinito, como el sumo sacerdote único, eterno. Y en este capítulo el autor está explicando acerca de que Jesucristo ya comenzó, ya inauguró un nuevo pacto que es totalmente superior al pacto antiguo. Vean ustedes este capítulo. Aquí el autor nos dice, tenemos tal sumo sacerdote. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote perfecto. Entonces, nos está enseñando aquí el autor que Jesús no es un sacerdote común, no es un sacerdote como el que hubo antes, de que el que presentaba los sacrificios, aún por su propio pecado, por los pecados del pueblo, sino que es un sumo sacerdote llamado desde el cielo, un sumo sacerdote con llamado celestial, ¿no? Él está sentado, dice el autor, a la diestra de Dios, lo que significa que pues su obra de sacrificio fue totalmente terminada. Murió, derramó su sangre, al tercer día resucitó y Dios lo levantó, lo ascendió a su diestra, lo puso ahí, puso a sus enemigos debajo de sus pies y entonces ningún sacerdote humano puede ocupar ese lugar. Entonces el autor muestra que tenemos que tener nuestra confianza puesta en Jesucristo, no en personas terrenales. Ya no hay intermediarios terrenales, no hay ceremonias, no hay sacrificios, porque Él hizo el sacrificio perfecto. Entonces, Cristo es superior a todo. Pero ahora, tanto mejor misterio es el suyo, dice la palabra. Todo lo relacionado con Jesús es mejor. Mejor sacerdote, mejor sacrificio, mejor este pacto, mejores promesas. Pero ¿por qué está hablando así el autor en este capítulo? Porque en el antiguo pacto no podía quitar definitivamente pues el pecado, ¿cierto? Entonces solamente lo cubría temporalmente, mediante sacrificios repetitivos, mediante sacrificios cada vez que fallaban, cada vez que se equivocaban, cada vez que pecaban, en otras palabras, hacían un sacrificio y pues lo hacía temporal, pero ahora con la sangre de Cristo Jesús somos lavados permanentemente, somos limpiados permanentemente. El antiguo pacto pues fue temporal, dice el autor en este capítulo. Si aquel primero hubiera sido sin defecto, entonces sería otra cosa. Dice, el problema no era que pues la ley fuera mala, sino que la ley era, eh, sí, era santa, era declarada para que muestre el pecado del ser humano. El problema era que el ser humano
tenía un corazón pues desobediente, un corazón pecador y no podía cumplir toda la ley perfectamente, a cabalidad, en su totalidad. Por eso Dios prometió un nuevo pacto, Dios nos prometió un pacto desde el Antiguo Testamento, ¿no? El autor está citando aquí Hebreos, estás en Hebreos capítulo 8 al 12, está citando a Jeremías. Jeremías está hablando todo lo que está diciendo el autor en estos versos, ¿no? Esto demuestra pues que el nuevo pacto no fue una idea nueva, ¿no? Sino que Dios ya había anunciado desde antes, desde la época del profeta Jeremías, siglos antes de que ocurriera, que pasara. Desde el principio Dios sabía que enviaría a su Hijo, al Mesías, ¿no? El nuevo pacto pues... la ley estaba escrita en tablas de piedra, usted sabe. Pero ahora, dice Dios, transforma el corazón por medio del Espíritu Santo y lo escribe su ley en nuestros corazones, escribe sus mandatos en nuestros corazones, es decir, en nuestro interior. ¿Para qué? Para poder obedecer ya no porque nos están mirando, porque nos están viendo, porque estamos obligados a hacerlo, sino que desde adentro el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros y nosotros obedecemos su palabra, obedecemos sus mandatos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está poniendo eso en nosotros. La obediencia ya no nace solo de una obligación solo externa, ¿no? Que tenía que hacerse sí o sí, sino que es una relación personal que tenemos con Dios, que hace que nosotros amemos a Dios y por amor cumplimos su ley. Entonces, aquí el autor también está mencionando que en el antiguo pacto muchos dependían de sacerdotes para acercarse a Dios. Ahora nos acercamos por nuestro único mediador, que es Jesucristo. Todo creyente pues puede acercarse directamente a Dios. Cristo es el único mediador, dice la palabra, entre Dios y los hombres. Entonces, no necesitamos un mediador humano, no necesitamos un intercesor humano, sino que ahora Jesucristo es nuestro mediador, Jesucristo es el que intercede por nosotros. Y el autor también en este capítulo dice todo lo que Moisés vio y Dios le enseñó y le mostró para que hiciera el tabernáculo, es lo que le mostró en el cielo. Y ahora Jesús está en ese tabernáculo, no hecho por manos de hombres, sino por la mano de Dios, ahí ministrando en el templo celestial. Él es el sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros, recibiendo nuestras ofrendas, recibiendo nuestros sacrificios de oraciones, de ayuno, y se las presenta al Padre. Entonces, perdón en Cristo es completo. Nunca más me acordaré de sus pecados, dice Dios. Esto significa que Dios concede perdón definitivo a quienes están en Cristo Jesús, a quienes están confiando en la obra poderosa, en la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el antiguo pacto quedó reemplazado, dice el verso 13, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Esta es una de las enseñanzas principales de este capítulo. Con la muerte y resurrección de Cristo terminó el sistema de sacrificio de animales. Ya no hay más sacrificio terminó el sacerdocio levítico, ya no hay más, ya no debería haber más, ¿no? Entonces, como medio para acercarse a Dios, comenzó el nuevo pacto basado pues en la gracia de Dios, basado en la fe que usted y yo tenemos en Cristo Jesús. Por eso dice aquí el autor que al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Entonces, eso significa que mediante la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios. ¿Cuál era el propósito del autor para escribir Hebreos 8? Que los creyentes judíos estaban siendo pues perseguidos, estaban
queriendo que regresen al nuevo sistema religioso judío, ¿no? Que el autor entonces tiene que demostrar, tiene que dar a conocer que el antiguo pacto ya sería obsoleto, ¿no? Aquello que era solo una sombra para volver atrás, cuando la realidad ya había llegado en Cristo Jesús. Jesucristo era el sumo sacerdote perfecto, su ministerio era superior a todos los sacerdotes levíticos. El nuevo pacto tiene mejores promesas, le dice el autor. La ley ahora se escribe en el corazón, ya no tienes que declararla, enseñarla. No, el Espíritu Santo va a poner en tu corazón las leyes. El perdón de Dios es por medio de Jesucristo. Eso es lo que está queriendo darles a conocer a la audiencia y a nosotros también, que tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios por medio de la obra que Jesús hizo. Él es nuestro intermediario, Él es nuestro intercesor, Él es el sumo sacerdote, el sacerdote perfecto. No hay más, Jesucristo. Entonces, amada Iglesia del Señor, podemos entrar al trono de la gracia de Dios confiadamente por medio del sacrificio que Jesucristo hizo. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te prospere poderosamente. El Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida y la gracia y la misericordia de Dios te acompañe todos los días de tu vida. Dios te bendiga en este día.